El poema Espacio de Juan Ramón Jiménez no solo es importante en sí mismo, sino porque suscita la reflexión sobre algunos de los aspectos más relevantes y a la vez complejos de la poesía moderna, como el de la naturaleza del poema lírico de largo aliento. Y aquí el adjetivo lírico es de capital importancia, porque los textos de la poesía épica y la dramática, por el contrario, se aceptan naturalmente extensos por su habitual carácter secuencial y narrativo. El poema lírico, en cambio, por tradición, se asocia a la brevedad del estado emocional que supuestamente lo habría propiciado. Pero no se trata, de hecho, de un rasgo inherente al género, pues ni la brevedad es consubstancial a la lírica, ni ésta resulta necesariamente de la pulsión de un estado emocional preciso. Así lo creía, sin embargo, Edgar Allan Poe, para quien la noción misma de poema extenso era ya una contradictio in terminis, por cuanto la lírica, a su juicio, sería el fruto de una excitación psíquica cuya naturaleza es, por defecto, efímera. T.S. Eliot, precisamente autor de uno de los poemas extensos más significativos del siglo XX, La tierra baldía, rebatió enérgicamente la tesis de Poe, dado que argumentó que era demasiado simplista reducir un poema a la expresión de un único y uniforme estado emocional y condicionarlo, además, a la presunta brevedad de éste. Y lo que efectivamente la lírica moderna ha evidenciado es que los límites del género son en verdad muy difusos, pues si la poesía es, como habíamos apuntado en anteriores sesiones, creación mediante el lenguaje, el poema es también el espacio de la experimentación, no solo el ámbito en el que se verbalizan emociones y sentimientos, sino también el lugar de las indagaciones espirituales, de las especulaciones intelectivas y de todo tipo de actividades de elucubración, como bien patentizó el poema Espacio de Juan Ramón Jiménez. Y de hecho, el propio Edgar Allan Poe compuso un poema en prosa titulado Eureka, que no era sino una muestra de todo ello. Octavio Paz fue autor de algunos de los poemas extensos más importantes de la lengua española, como Piedra de Sol, que él mismo describió como una frase circular, o Pasado en claro, un texto donde cristaliza el murmullo de la modernidad poética con ecos de Mallarmé y del propio Juan Ramón Jiménez. Pero Paz fue también uno de los primeros en estudiar el poema extenso moderno, y en su ensayo Contar y cantar, formuló que en este tipo de poemas se suele advertir una tensión entre la narratividad discursiva propia de la épica y la condensación emotiva que es característica de la lírica. Un rasgo, sin embargo, que no siempre se cumple. Pero en lo que concierne a la cohesión y coherencia de estos poemas, es cierto que, como apuntaba Paz, se suele advertir una alternancia entre elementos recurrentes e información inédita, combinación que garantiza tanto la unidad de la obra como la multiplicidad que deriva de su extensión. Pero si bien estos largos poemas pueden desarrollarse en cascada, como un continuum, también pueden hacerlo en tanto que sucesión de secuencias más o menos amplias. El propio Espacio de Juan Ramón, como vimos, se compone de 3 partes que el autor denominó fragmentos, dado que también a modo de constelación o de archipiélago de fragmentos puede constituirse el poema extenso. La idea de la fragmentación, además, derivaría de la tradición romántica, del concepto que nos remite al hecho de que en cualquier elemento, por nimio que sea, se halla el eco de la unidad del cosmos, como aquellos versos de William Blake que nos invitaban a ver el mundo en un grano de arena y a abarcar el infinito con la palma de la mano. Y asimismo, como refirió Montale, el tono podría ser el eje vertebrador de un conjunto de textos breves que podrían entenderse como un
único poema de larga extensión. En cualquier caso, lo que en modo alguno sería aceptable es que el texto se alargase artificiosamente, es decir, por el simple hecho de aumentar su longitud, ya que en este ámbito de sentido lo que llamamos extensión sería transferible a la duración de la intensidad. Y de ahí que para José Ángel Valente, por ejemplo, la dimensión de un poema nada tuviese que ver con su longitud, pues uno breve, pero muy intenso, bien podría considerarse de larga duración. Además, como ya vimos a propósito de San Juan de la Cruz, la lírica puede también analizarse desde la categoría de la negatividad, es decir, no atendiendo a lo que el poema dice, sino a lo que expresa mediante lo que niega o calla. Pues también el silencio y el espacio en blanco de la página son, en la poesía, significantes. Por tanto, un poema de pocas palabras podría ser de gran envergadura. Sea como fuere, las tipologías textuales relativas al poema extenso son hoy innúmeras, y si bien el poema espacio podría considerarse paradigmático en este aspecto, otro de los poemas extensos que cabría destacar es Muerte sin fin, del mexicano José Gorostiza. Un texto publicado en 1939 al que dedicaremos los próximos minutos. Muerte sin fin, escrito en apenas 6 meses, pero gestado durante años, pues a Gorostiza lo asediaba una angustiante sensación de incapacidad creadora que le impedía concluir cualquier proyecto, lo que no hizo sino prepararlo para su gran poema. Es un texto que se sumerge en la escatología teológica, es decir, en las creencias en torno al origen y destino último del individuo y del universo. Y de ahí que en el poema se escuchen ecos del Pentateuco y también de los mitos sobre el origen del mundo que recoge el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas guatemaltecos. Pero lo determinante es que la voz que autentica el discurso no es sino la conciencia derramada del poeta que, cual materia acuosa e informe, forma precisamente conciencia de sí al ser constreñida por el rigor de un vaso que le confiere su forma. Un vaso que es la imagen transfigurada de Dios y que, si bien dota de perfiles a esa esencia, también la ahoga, pues como dice el poema, es la red de cristal que la estrangula. En el texto, además, se advierten ecos de la poesía de Juan Ramón, como ese Dios azul de la nada transparente, o esa inteligencia que no le da ya al poeta el nombre exacto de las cosas, puesto que en Gorostiza actúa cual páramo de espejos. Pero en Muerte sin fin, de hecho, confluyen muchas resonancias. Pues si bien por un lado se identifican ideas de Heráclito y Parménides y sobre todo de la cosmogonía de los filósofos milesios, por otro lado también parece estar presente la tesis mecanicista cartesiana, el idealismo hegeliano y la teoría del eterno retorno y, por supuesto, el gnosticismo y la cábala. Y si el poema se adentra en el origen de la creación, no podía soslayar la cuestión de la creación lírica, por lo que esa imagen del vaso y del agua que el texto recrea nos remite al proceso mismo de la composición poética, ya que la substancia acuosa y amorfa actuaría como el elemento poetizable que se convertirá en expresión lírica una vez que lo ciña la forma poética. Y es que para Gorostiza la poesía, que no era sino un ente semejante a la luz en el comportamiento, no podía implicar en modo alguno la recreación de una experiencia vital, sino la investigación de ciertas esencias como la vida, la muerte o Dios. Y de ahí que el autor entendiese la creación como una especie de método especulativo a través del cual las palabras transparentarían aquello que escapa al conocimiento humano,
puesto que reunidas unas frente a otras, se reflejarían hasta lo infinito, según palabras del poeta, recomponiéndose en un mundo de puras imágenes. Ciertamente, Gorostiza relataba en su texto Esquema para desarrollar un poema, que Muerte sin fin se desencadenó por el sonido de una gota de agua que, en una de sus muchas noches de insomnio, escuchó reiteradamente. Pero ni rastro de esa anécdota se advertirá en el poema, puesto que esa gota de agua pasaría del campo auditivo al visual, dimensionándose como una luz que empezaría a iluminar espacios y objetos cada vez de mayor envergadura, como si se alumbrasen, en efecto, las formas del mundo. Asimismo, y si bien habíamos hablado también de las dificultades de estructuración de los poemas extensos, en este aspecto Muerte sin fin vuelve a ser un poema ejemplar. Pese a la deslumbrante cascada de imágenes que integra, lo cierto es que Gorostiza siempre abominó de la embriaguez verbal, por lo que, asimilando la escritura poética a la creación musical o al diseño arquitectónico, quiso que todo su poema girase en torno a un principio organizador que le confiere una perfecta unidad. Y Muerte sin fin, en efecto, explicita una férrea estructura y tanto en su dimensión superficial, es decir, a través de las 10 secciones que dividen el texto, como en su trabazón interna, pues ciertos motivos temáticos y distintas fórmulas gramaticales se repiten periódicamente. De hecho, su estructura ha sido incluso estudiada como si se tratara de una fuga musical, con sus temas y contratemas y episodios contrapuntísticos. Pero lo que sin duda corrobora la ejemplar coherencia del texto son los 2 interludios que, rematados por sendos bailes, cierran las 2 grandes partes del poema, la relativa a la creación y la que se corresponde con su destrucción. Pues aunque son formas muy distintas, en métrica, tono e imágenes, lejos de escucharse ajenas, se perciben necesarias para el conjunto. En esta obra, además, el proceso de creación habría implicado 2 tiempos distintos: el de una constante meditación sobre los temas que obsesionaban a Gorostiza, la vida y la muerte, el origen del mundo, Dios y el infierno, el lenguaje y el hombre, y a la vez un tiempo discontinuo, sujeto a su propia voluntad y disciplina, por el que el autor diseñaba a conciencia la estructura y características del texto. Y así, aunque Muerte sin fin constituye evidentemente un poema extenso, no lo es tanto por su longitud como por aquella duración de intensidad a la que se refería Valente, ya que el texto, en definitiva, lo que prefigura es un morir que nunca cesará. La composición, de hecho, más que un poema, adquiere naturaleza de ritual, del rito por el que seres y elementos se abisman en la nada, al compás de una muerte que se ensaña en su porfía. No hay en ese texto, como tampoco los había en el poema Espacio, episodios propiamente lógico-narrativos. Y como apuntó Palau de Nemes, si bien el gran poema de Juan Ramón es el canto a la vida de la substancia en el espacio, el de Gorostiza es el canto a la muerte de la forma en el tiempo. Más que 2 poemas extensos, pues, 2 formas de duración que exceden con la palabra los límites de la palabra.